La próxima semana el Pleno de la Asamblea prevé aprobar el proyecto de reformas al Código de la Democracia. Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral, considera que entre algunos de los cambios que se deben dar es primordial que se regulen las donaciones a las campañas para evitar la corrupción. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora está con nosotros en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Verde Soto, él es consejero del Consejo Nacional Electoral. Doctor Verde Soto, bienvenido a Notimundo, buenas noches. Buenas noches. Antes de abordar el tema del proyecto de reforma al Código de la Democracia, quisiera abordar brevemente dos temas de coyuntura. El primero hace relación a esta noticia de la detención de 33 personas acusadas de presunto intento de tráfico de influencias, donde además del ex sacerdote, del sacerdote expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, hay un ex prefecto de Sucumbíos, hay un ex funcionario del Ministerio de Trabajo y también hay un funcionario actual del CNE. El señor Loyo, quien fue denunciado por mí y por el ingeniero Pita hace algunas semanas. El señor Loyo es un reo que salió de la cárcel de La Tacunga. Poco tiempo después fue reclutado por la actual administración del CNE como jefe de organizaciones políticas a cargo de papeles de trascendencia absoluta en el país. La denuncia y el pedido de remoción le hicimos a la presidenta junto con el conjunto de causas que el señor Loyo tenía. ¿De qué le acusaban entonces? El señor tenía algún manejo de estafa o algo del estilo, realmente no tengo en la cabeza ese trato, pero tenía una docena de casos, además de alguna decena de juicios pendientes, y claro, no pasó absolutamente nada, como no ha pasado absolutamente nada cuando la mayoría atropella con su número en las decisiones. Increíble esta noticia. Tenemos la confirmación por parte del consejero Verde Soto de una de las 33 personas, actual funcionario del CNE, director de organizaciones políticas. Manejaba los papeles de las organizaciones políticas. Increíble. El otro tema de coyuntura es este anunciado juicio político por parte del Movimiento Creo y otras dos organizaciones más en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Dicho sea de paso, y para que conozcan los amigos oyentes, hay una ruptura de relaciones entre la presidenta, el consejero Cabrera, la consejera Cero, que funcionan los tres de un lado, y por el otro lado el doctor Verde Soto y el ingeniero Pita. ¿Qué criterio le merece este pedido de juicio político? No me puede merecer otro criterio que el del ejercicio normal de una función de control, de una función del Estado respecto a otra. Esto es normal en un Estado democrático en el que el balance de poderes, los pesos y contrapesos se ejercen así. Una función del Estado tiene capacidad de exigir rendición de cuentas a la otra, y en el caso de comprobarse anomalías políticas o delitos políticos o delitos de índole penal o de cualquier otro tipo, estos deben ser procesados tanto por la justicia, pero es un ejercicio absolutamente normal, sobre el cual no tengo ni puedo tener cualquier otra opinión que no sea respetar irrestrictamente el sistema democrático ecuatoriano. Claro, pero mi pregunta iba más en el sentido si al lugar este juicio político, de acuerdo con las denuncias que han venido virtiendo ustedes, con el ingeniero Pita me refiero, en contra de la presidenta Diana Tamaín. Yo creo que merece todavía un examen pormenorizado del conjunto de denuncias que se hicieron ahí, el día de hoy, me parece en la mañana. Yo tengo que revisarlas para ver cuáles son compatibles con aquello que habíamos estado planteando nosotros. Yo no he seguido de cerca lo que ocurrió en la mañana, y entiendo que todavía procederán muchos más legisladores a adherirse en este proceso. Este es un proceso normal, a mi criterio, en el que lo que cabe es de que la presidenta se defienda en el marco del derecho y se defienda en el marco de la justeza política, si fue justa en ello. Estamos dialogando con el doctor Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral. Vamos ahora a hablar del tema en mención, que es el proyecto de reforma al Código de la Democracia. Así es, entremos ahora en materia, doctor Verde Soto. ¿Cuáles son esas prioridades que hay en los cambios que deben darse en estos momentos en el Código de la Democracia, según sus consideraciones? Mira, la prioridad primera evidentemente está en que se debe acometer con un conjunto de reformas que respondan a
a los requerimientos de las evidencias y de los indicios que existen de cómo se manejó la corrupción electoral en el Ecuador. El caso de Arroz Verde es un caso de corrupción electoral, tal vez el más grande de corrupción electoral en América Latina. En otros casos de América Latina hay mayores volúmenes de corrupción, pero no todos destinados a lo electoral. Terminaban en los bolsillos de... Acá había un ejercicio autoritario que tendía a la ganancia de las elecciones y a la manipulación de las elecciones. Entonces tiene que responderse a eso. Entre ellos está el tema que tú habías planteado, que es el de las donaciones en especie. ¿De qué forma controla las donaciones? Hay una disyuntiva que le propusimos a la comisión. La disyuntiva consistía en un lado que se supriman las donaciones en especie, porque es a través de eso que hemos visto que ocurrieron el conjunto de entregas que se hicieron al partido, o los cruces famosos de estos que hemos visto en Arroz Verde, que se hacían a un partido y que trasladaba a su vez a la campaña electoral. Una forma es suprimir estas donaciones en especie, otra es de que se mantengan las donaciones en especie, como parece que es la función que ha tomado la Comisión de Justicia, pero tiene que ser, y esto es muy importante porque fue cercenado dentro del informe que conocemos, la idea de que las donaciones tienen que ser monetizadas. ¿Qué significa la monetización? Si me ponen una contabilidad que me entregaron un camión de camisetas, no me dice absolutamente nada respecto a qué naturaleza tiene esa donación. Monetizarla significa que tiene que haber una responsabilidad de quién hace la donación, cuál es la persona en relación al servicio de rentas internas, en relación a la UAFE, en relación a su capacidad patrimonial. Es decir, el origen del dinero. El origen de ese dinero, y el origen de la donación en especie. Pero para que tú puedas hacer eso tienes que monetizarlo. O cuantificarlo para que entienda la gente. Cuantificarlo de modo tal que sea sometido a un rito, a un ritual, a un procedimiento de examen. El otro elemento que también estamos discutiendo con la Comisión de Fiscalización y que tampoco se puede cercenar es el tema de que la bancarización, es decir, todos estos elementos de financiamiento de campaña, ingresos, egresos, donaciones, tienen que estar bancarizados y tienen que pasar por el sistema bancario. Y el sistema bancario lo que tiene que hacer es, ¿no es cierto?, debemos informarse a un sistema informático, a su vez del CNE, dentro del periodo de campaña. Si tú haces una información de donaciones, de ingresos y de egresos después de la campaña, lo que estás favoreciendo la posibilidad de que esta persona pague las cuentas de campaña y obtenga preventas a continuación. Lastimosamente en la comisión se había eliminado el tema de que deben ser reportes quincenales dentro de la campaña, 3 reportes quincenales dentro de la campaña. Esto es absolutamente necesario. Esto es imprescindible dentro del proyecto de reformas al Código de la Democracia, que se hizo un esfuerzo importante tanto por el Consejo Nacional Electoral cuanto por el Tribunal Contencioso Electoral, que se ha quejado mucho que no tienen una normativa para resolver las causas del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué hay sobre la utilización del método y el voto en plancha? Aquí hay que hacer una pequeña distinción. En sistemas hay 2 cosas que se hacen. La una es la reunificación del voto. Ustedes recuerdan que los ecuatorianos votamos en 2 modalidades, el voto entre listas y el voto dentro de la lista, el voto en plancha. Lo que se está tratando ahora es de eliminar el voto entre listas porque es un voto que estadísticamente no significa nada frente a la práctica electoral. Entonces la reunificación del voto en torno a listas cerradas lo que hace es fortalecer las organizaciones políticas. Y yo creo que en la actual coyuntura de Ecuador eso es necesario. El otro elemento es de que hay que reconstituir las circunscripciones para que pueda funcionar los métodos de asignación de escaños o de transformación de la votación en escaños. En los circuitos pequeños, en las circunscripciones pequeñas, que son 21 provincias del Ecuador, el tema de la fórmula no funciona. Da lo mismo qué fórmula tienes. Funciona a partir de las circunscripciones grandes. Entonces, la gran discusión sobre el método Dondo, el método Webster, para que tenga buena significación, tiene que precederse de la reunificación de los circuitos o de las circunscripciones grandes en Pichincha, en Guayas y Manabí. Si esto no se da, es una discusión bastante que corresponde a los mitos nacionales. Nosotros vivimos pensando que la fórmula es la que daña el sistema electoral, cuando lo fundamental es que para que funcione una modalidad como la que funciona actualmente en la circunscripción para elegir diputados nacionales, esa sí es un buen ejemplo de cómo una circunscripción grande con un buen método como el Webster puede dar lugar a que haya mayorías y minorías. Doctor Verde Soto, justamente hablando de eso, de las elecciones de los diputados, no está claro el tema de la reelección en el caso de los legisladores.
¿Cuál cree usted que va a ser la consideración de los asambleístas con respecto a esto cuando ellos están directamente involucrados? En la teoría suele decir que los más difíciles de reformar son los reformadores. Difícilmente se reforman a sí mismos. Pero es imposible, a mi criterio, y eso lo he planteado con los 40 legisladores que he conversado directamente, es imposible e inaceptable que asuman una herencia del régimen anterior, mediante la cual lo que querían es hacer una interpretación a la decisión de los ecuatorianos, aquella que tuvimos los ecuatorianos que decidimos que es prohibición de reelección indefinida. Indefinida y a partir de la segunda elección de una autoridad. Lo que han hecho es una interpretación bastante antojadiza de decir de que esta prohibición tiene que ver con la jurisdicción, perdón, con la jurisdicción. Tiene que ver con la jurisdicción territorial y no con el cargo. Y consiguientemente lo que pasa es que un legislador puede reelegirse, que si elegido en jurisdicción nacional, podrá reelegirse en cualquiera de las provincias por 2 veces. Y así se fue indefinidamente. Puede hacer reelegirse en las 23 Y provincias. no es así, es al cargo. Por favor, la reelección es prohibición absoluta al cargo y a la jurisdicción. ¿Quién puede resolver esto? ¿La Corte Constitucional? Si es que insiste el Parlamento con una votación, tendrá que resolverlo Y hay otros temas también de inconstitucionalidad fuerte. El segundo tema de inconstitucionalidad fuerte, porque hay varios, el segundo más fuerte es aquel que tiene que ver con una extensión que se ha hecho a la Constitución. La Constitución dice de que habrá consulta popular en los temas de la jurisdicción. Y aquí le pusieron los temas de la jurisdicción en relación a las competencias del nivel de gobierno. Así es. Dicho rápidamente, lo que están diciendo es Cuenca, no preguntes sobre la vertiente de agua. Es lo que están diciendo en términos rápidos y morochos, ¿no es verdad? Y lo que están diciendo es, en adelante, ustedes, por ejemplo, ¿para qué se meten en temas que no les competen? Habría que preguntarse si las alcaldías deberán dejar de tener el criterio de ¿no es cierto?, el habeas corpus, porque no está parte de sus competencias inmediatas, ¿no es verdad? Si es que estamos buscando la manera de restringir el pronunciamiento popular. Y ese no debe ser el caso. Yo espero que los legisladores legislen con claridad. También hay un tema sobre elecciones indígenas, por ejemplo, que se pretende introducirse dentro de la democracia indígena. Hay derechos colectivos indígenas que están allí, están bien fijados en la Constitución y el CNE no tiene para qué meterse ahí. ¿En qué sentido? En que querrán seguramente que se les ponga unas ánforas, de que se les dé unos votos, se les obligue a votar cada determinado tiempo, que el voto tenga un componente de género, etcétera. El mundo indígena tiene sus propias formas de vida. Tiene su autonomía en y esto. Esa autonomía, un grado de autonomía que corresponde a la Constitución. Pero hay un Estado unitario, doctor. El Estado unitario funciona siempre y cuando, y eso es fundamental en un Estado diverso, siempre y cuando no se atenten los derechos humanos. Y yo creo que no atenta con los derechos humanos de que los indígenas tengan una asamblea y levanten la mano en lugar de poner ánforas. Así es. Y eso es lo que debemos respetar los ecuatorianos dentro de la diversidad, sin romper la unidad. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, algunas de las observaciones al proyecto de reforma al Código de la Democracia bajo la visión del doctor Luis Verde Soto, uno de los coautores de las propuestas que llegaron a la Asamblea y que ahora mismo están siendo analizadas. Doctor Verde Soto, muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, mil gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.